Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga en grande manera. Hoy, como ustedes saben, es el último capítulo de esta serie, La conducta del cristiano. Primero quiero darle gracias a Dios por la abundancia de su amor y de su misericordia, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y a la vez agradecer a nuestros amados pastores por la oportunidad, la confianza que me dan de poder transmitir esta palabra. Muchas gracias, pastores. Pues bien, hermanos, sabemos que el tema es la conducta del cristiano. Y bueno, yo le he puesto por subtítulo Siguiendo sus pisadas. Y para basarnos sobre este punto, sobre este tema, vamos a leer en la epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23, que dice de esta manera: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Antes de continuar, vamos a hacer una oración de gratitud a nuestro Padre Celestial. Inclinen sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos su santo nombre. Nos acercamos hasta el trono de tu gracia, esperando hallar oportuno socorro. Lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Padre, en esta hora queremos compartir la palabra tuya, Señor, pero queremos la guianza de tu Espíritu Santo, el poder, la gracia del poder de tu Espíritu Santo, Padre. Que tu Espíritu nos enseñe, nos instruye y que Él redarguya nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a ver algunos puntos sobre la conducta del cristiano. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Amados hermanos, nuestra conducta, nuestro diario vivir, ¿cómo va a estar regido? ¿Cómo vamos a caminar? Nuestro andar debe estar basado en un ejemplo, y es el único ejemplo, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quise ponerle a este subtema, siguiendo sus pisadas. Es el único ejemplo que nosotros como cristianos tenemos para seguir. No hay más, solamente siguiendo las pisadas del Señor Jesús. El primer punto sería que Él no hizo pecado. ¿Sí? Así dice la Escritura, que Él no hizo pecado, el cual no hizo pecado. Dios nos dice que nosotros imitemos, copiemos el ejemplo de su Hijo Jesús. El estilo de vida que Él llevaba, que nosotros lo vivamos como tal. Para algunos podía ser difícil o imposible, pero no es así, porque la misma Escritura nos dice que sigamos sus pisadas, que nos conduzcamos como Él se conducía. Y entonces, por ende, entendemos que es posible vivir
como Cristo vivió, con la ayuda, el poder del Espíritu Santo. Solamente así, y a la vez también escudriñando las Escrituras, y es como el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Bien, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos dice de esta manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cuando dice la Escritura que Él lo hizo pecado, Él era santo y es santo. Y entonces también nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Y si nos damos cuenta que la Escritura nos dice: en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos, quiere decir que esto es lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos en nuestros negocios, en todos los aspectos de nuestra vida, debe alinearse a la santidad del Señor Jesús. En todo momento y en toda hora, hasta en nuestras conversaciones. Porque recuerden que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es un estilo de vida diferente al del mundo. Es un estilo de vida muy diferente, ¿sí? Y esto está alineado a la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que debemos nosotros tener en cuenta. Es un tema muy importante que debemos ver en cuanto a las redes sociales. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Porque dice la Escritura que nuestro comportamiento, y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, aún, hermanos, en las redes sociales. ¿Y cómo es esto de las redes sociales? Bueno, pues es triste ver que algunas personas que podemos decir si son cristianas, que de repente comparten música cristiana, y de repente al otro día comparten música mundana. ¿Sí? Entonces debemos tener presente que nuestra conducta no se limita tan solamente en nuestro hogar, sino aún en las mismas redes sociales. ¿Qué compartimos? ¿Qué comentamos? Y todas estas cosas, ¿sí? Están en este tiempo, esto de las redes sociales, pues nosotros debemos de tener comportamiento santo en toda nuestra manera de vivir, porque nosotros estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Ese es un punto. El otro punto es que no hubo engaño en su boca. Aguas con las mentiras, cuidado con el engaño, cuidado con la falsedad. Él no hizo engaño. Ahora bien, si nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, ahí vamos a encontrar un versículo relacionado con este tema, con el engaño, la mentira, la falsedad. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiero decir primero que el Señor Jesús les estaba hablando a los judíos de ese tiempo, de las mentiras que ellos hacían, ¿sí? Continuó: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la persona que practica la mentira tiene una paternidad diabólica, ¿sí? Porque aquí la Escritura enseña que el diablo es mentiroso y que es padre de mentira. Entonces, en nuestra conducta
no debe de haber mentira, no debe de haber falsedad ni engaño. En esto de engaño podemos incluir, por ejemplo, también la palabra ociosa. La palabra ociosa es lo que en el libro, el Evangelio de Mateo habla y nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nosotros debemos de cuidar nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar debe ser de palabras excelentes, una excelencia en nuestro lenguaje, cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, ¿sí? Y todo eso es muy importante. Fíjense lo que dice en el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 11, que cuando nosotros hablamos de una manera apropiada, de una manera excelente y como debe de ser, dice que nuestra palabra es como una manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Hasta eso, ¿verdad? Nosotros debemos saber cómo debemos de hablar. También, amados hermanos, dentro de esto de las palabras ociosas, bueno, ¿y qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra improductiva, una palabra que no produce ningún provecho, ¿sí? Es una palabra sin fruto. Cuando hablamos, debe ser palabras de bendición, palabras excelentes, palabras que ayuden, palabras que edifiquen, que motiven, que construyan, que bendigan. Palabras de tal manera que nuestra palabra sea vida, que nuestra palabra encuentre edificación en las personas. Así debe de ser nuestra palabra. También, por ejemplo, dentro de esto se encuentra lo que es las groserías, las palabras de doble sentido, ¿sí? Ese tipo de lenguaje vulgar y prosaico no debe de existir en el lenguaje del cristiano. Su hablar debe ser completamente diferente, ¿sí? Nada de groserías o palabras de doble sentido, de ninguna manera. Entonces todo esto nosotros lo tenemos que cuidar, porque dice el apóstol Pablo, le dice a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, en una de sus cartas pastorales, le dice que tenemos que adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nosotros con nuestro lenguaje estamos adornando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, por la forma en que hablamos. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, que quede bien entendido, bien claro, de que cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra conducta, nuestra manera de ser, que nosotros debemos pisar las huellas de nuestro Señor Jesucristo, que debemos andar en la conducta de nuestro Señor Jesús. Es lo que enseña la Escritura. No hay otro camino, no hay otras pisadas. Es el único ejemplo a seguir, las pisadas del Señor Jesús. También eso el apóstol Pablo habla acerca de no decir palabras deshonestas, no decir truhanerías. Las truhanerías son palabras de borracho, son palabras, o sea que es un truán, es un borracho, uno que anda en lugares de vicio, ¿sí? Entonces, y si anda en lugares de vicio, entonces fluyen sus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces todas esas cosas, las groserías, las palabras de doble sentido, o hablar también cosas sin sentido, el Señor las reprueba, ¿sí? Hablar así por hablar, no. Debemos de cuidar que nuestras palabras tengan vida,
sí, que bendigan. No debemos de hablar cosas simples, simplezas. No, al contrario, palabras constructivas, palabras excelentes, palabras de bendición. Muy bien, continuamos. También vamos a seguir en las pisadas del Señor Jesús y vemos también qué hacer cuando nos maldicen. Nos dice la Escritura que cuando a él le maldecían, ¿sí?, no respondía con maldición. Esto es muy, muy importante porque en la vida vamos a encontrar personas que nos ofendan, que nos agredan. Y aún gente más cercana a nosotros nos puede agredir, nos puede maldecir. Pero ¿cómo debemos responder nosotros a esto? Bueno, el Señor Jesús nos da un ejemplo. Por eso les digo que nosotros tenemos que pisar en las huellas del Señor Jesús. Nos da un ejemplo y se encuentra en Lucas 23:34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor, en esa situación de que estaba en la cruz, perdonó a sus adversarios. Si Él, siendo Señor, siendo Dios, perdonó, ¿por qué nosotros no tenemos que perdonar? Eso también es un testimonio. Si alguien nos agrede, pues perdonarlo. Si alguien nos maldice, igual perdonarlo. Porque la misma Escritura nos enseña en Mateo 5:44 que dice de esta manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto por lo regular en los trabajos se sufre violencia, se sufre cuando nos dicen de cosas, nos insultan, nos dicen de groserías. Pero nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús, orar por ellos, bendecirlos. Es difícil, ¿verdad? Pero es lo que nos dice el Señor Jesús. Debemos de perdonarlos. Entonces hay testimonios acerca del perdón. El mismo Señor Jesús perdonaba a sus enemigos. Y nosotros es lo que tenemos que hacer, bendecir a los que nos maldicen. Si alguien nos hace mal, pues nosotros debemos hacerles un bien. Y si alguien nos maltrata, ¿sí?, tenemos que orar. Esto sería lo maravilloso que pueda suceder a nuestra vida, dando testimonio de que somos hijos de Dios, de que nosotros caminamos en las pisadas del Maestro, en las huellas del Maestro, y ven nuestra conducta, ven nuestro proceder, ven nuestra actitud, y alaban y glorifican el nombre del Señor. Qué maravilloso es esto. También acerca de que cuando él padecía, ¿cómo es esto de padecer? Muchas veces, si nosotros leemos los evangelios, muchas veces él fue insultado, particularmente por los fariseos, los escribas. Todos ellos a veces eran insultos verbales. Y dice la Escritura que en una ocasión quisieron desbarrancarlo, ¿sí? Pero sin embargo, él nunca vimos que hiciera descender fuego y que los destruyese de ninguna manera.
¿sí? Dice la Escritura que que él oraba por los enemigos y pedía por ellos, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros debemos entender. Bien, hermanos, otro punto a tratar es de cuando él padecía. ¿Qué hacía él cuando sufría persecución? A veces cuando sufría alguna persecución se iba a otro lugar. Y ahí es como empezaba a predicar, ¿sí? Y sin embargo, él en todo momento lo vemos ecuánime, lo vemos comportándose como lo que es él, porque él no sabía. Fíjense, hermanos, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de notar, que él no sabía portarse de otra manera, ¿sí? Esto es muy importante, que él no sabía portarse de otra manera, porque él es santo, y entonces nosotros debemos de tomar ejemplo de él, de no sabernos portarnos mal, sino que debemos portarnos como el Señor Jesús se portó. Bien, el otro punto a tratar es cuando padecía. Sí, cuando a él le jalaron la barba, le arrancaron, así dice la Escritura, le arrancaron la barba, le escupían el rostro, ¿sí? Le golpeaban y aparte de eso, los latigazos. Amados hermanos, sé que a tal modo, tal grado, nosotros no hemos sufrido de esta manera, pero es un ejemplo de cómo nosotros, como cristianos, como seguidores del Señor Jesús, tenemos que comportarnos diferente a como la gente se comporta, a como la gente hace las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que comportarnos de diferente manera. ¿Y cómo es esto? Bueno, quiero leer un pasaje acerca de esto y como dice de esta manera la Escritura en Lucas capítulo 22, versículo 63 al 65, que dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Nos pone el Señor Jesús este ejemplo de cómo se comportó en una situación sumamente difícil, ¿sí? ¿Cómo se comportó? Primero, que se burlaban de él. Después, le golpeaban. Además, le taparon la vista. Le golpeaban el rostro. Y todavía más de esto se burlaban. Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y no tan solamente aquí el escritor nos dice, decían otras muchas cosas injuriándole, ¿sí? Injuriándole. Entonces, hermanos, ejemplo nos ha dado el Señor Jesús, porque Él es el ejemplo a seguir para nosotros como sus hijos, como cristianos. Es el único ejemplo de cómo debemos conducirnos en esta vida, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, Él nos da la pauta a seguir, siguiendo sus pisadas. No hay otra manera, de hacerlo más que siguiéndolo a Él. Solamente así se va a moldear nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Se va a moldear nuestra vida a la vida de Él, ¿sí? Y nosotros siguiendo sus pisadas.
Quiero hacer una recapitulación de todo lo que he venido diciendo, para que quede bien claro y entendido, ¿sí?, sobre nuestra conducta, puesto que es el último capítulo de esta serie. Quiero decir primero que nuestra conducta debe de adornar la doctrina de Jesucristo, de que nuestra conducta debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente una parte, en todas las áreas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, lo que oímos, ¿sí?, lo que vemos, dónde se dirigen nuestros pasos, qué hacen nuestras manos. Todo eso implica en nuestra conducta cristiana, en el negocio, en el trabajo, en la escuela, en el camino, en el transporte. Todo eso nosotros debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios, somos hijos de un Dios vivo, de un Dios verdadero. También en todo momento nosotros debemos, cuando nosotros nos empezamos a comportar y nos comportamos como nos enseñan las Escrituras, no tan solamente estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesús, sino también estamos agradando al Padre, porque de eso se trata, de agradar al Padre y que le demos toda honra, toda gloria a Él, puesto que para esto fuimos llamados, ¿sí? Fuimos llamados para dar testimonio, porque así dice la Escritura, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y recordemos, amados hermanos, recordemos que nosotros, el buen juez hizo un traslado, ¿sí?, un traslado de las tinieblas a su reino. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Sí, nos trasladó de las tinieblas a su reino. Pues bien, amados hermanos, esto es lo que quise compartir con ustedes en esta noche. Y sin duda alguna, yo sé que el Espíritu Santo va a tocar nuestros corazones, nos va a renovar nuestras mentes, va a renovar nuestras vidas con esta palabra. Entonces quiero que le demos gracias a Dios por esta palabra y bueno, muchas gracias, hermanos, porque pudimos llegar hasta sus hogares. ¿Qué les parece si oramos al Señor pidiéndole que nosotros, que nuestros pies no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos las pisadas del Señor Jesús, sigamos poniendo nuestros pies, nuestro andar, nuestro caminar, nuestra vida, nuestro todo en las huellas, en las pisadas del Señor Jesucristo. Inclinen sus rostros y oremos a Dios. Padre, muchas gracias te damos por esta palabra. Gracias porque es de bendición. Esta palabra nos va a cambiar, nos va a transformar, va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Muchas gracias, Padre, porque el poder de tu Espíritu Santo va a empezar a moverse dentro de nuestras vidas y va a empezar una transformación, un cambio radical en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Padre, a la vez oro por las ofrendas y los diezmos de mis hermanos, que Señor bendito, porque lo que hacemos es lo que señala la Escritura: de lo recibido de tu mano te damos. Y Padre, y como dice tu palabra, que nadie se puede presentar delante de ti con las manos vacías. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y bueno,
no se olviden de congregarnos, porque así nos manda las Escrituras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y amados hermanos, la venida del Señor está muy cerca, como dijera el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga, buenas noches, un abrazo. Dios les bendiga, hermanos y pastores. Dios les guarde.